Ya tenemos por lo menos un esquema de lo que es nuestra clase de control y de lo que es, y ya tenemos el modelo previamente implementados. Entonces voy a iniciar la labor de implementar las distintas pantallas que corresponden a la vista. Entonces ahora voy a dejar, por último voy a dejar el menú porque digamos que el menú va a hacer uso de las demás pantallas. Entonces simplemente voy a crear una interfase que es un formulario y aquí el sistema me ofrece varias posibilidades de hacerlo. Entonces acuérdense que dentro de la clase Swing, dentro de la superclase Swing, tenemos varias posibilidades y una de esas posibilidades son los JFrames Form, ¿sí? Ellos son los que van a contener los formularios donde vamos a recibir los datos que digita el usuario y van a servir de guía, le van a servir de guía al usuario para que sepa dónde debe colocar esos datos. Entonces utilizamos nuestro JFrame Form y digamos que vamos a crear nuestra pantalla, casi que la pantalla principal porque es el formulario donde se van a recibir los datos del libro que se quiere incorporar al archivo. Entonces le voy a llamar captura datos. El sistema, como ustedes ya saben, lo que hace es que nos deja disponible un espacio en el cual podemos capturar distintos elementos de esta paleta de controles que nos ofrece. Tenemos aquí labels o etiquetas, ¿sí? Vamos a necesitar etiquetas. Vamos a necesitar una etiqueta para que diga ahí o sea, las etiquetas básicamente nos van a servir es para guiar al usuario sobre cuál es el dato que va relacionado con el campo de texto que hay a continuación. Entonces aquí vamos a colocar el código. Vamos a tener otra etiqueta, vamos a tener otro campo que va a ser el título. Vamos a tener otra etiqueta que va a ser el autor. Vamos a tener otra etiqueta que va a ser el número de volúmenes. Fíjense que lo que yo he hecho es traer la primera, organizar el tamaño que va a tener, ¿sí? Y después a partir de esa la he copiado y he creado las demás. ¿Para qué? Pues para que todas me queden del mismo tamaño y para que tengan la misma presentación. Entonces ya tengo mis etiquetas o labels y cada una de ellas pues va a hacer referencia a un dato que va a ser contenido en un campo de texto o en inglés un text field. Entonces también traemos nuestro campo de texto, le damos el tamaño que se requiera, ese va a ser para el código, traemos otro para el nombre del autor, del título del libro, que tiene que ser un poco más grande, más largo, perdón, no más grande y no más largo, ¿sí? Y otro, digamos que la misma longitud y el mismo tamaño, entonces por eso lo voy a copiar para el nombre del autor. Por último voy a tener otro que digamos puede tener el mismo tamaño de este para el número de volúmenes
que se han adquirido. Ya es cuestión de organizar esto en el espacio. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo mis campos definidos. Está como más pequeño es este. Ok. Bueno, pero fíjense que el sistema por default le va a poner unos nombres ahí: JLabel 1, JLabel 2, TField 1, JTextField 1, ¿sí? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es a personalizar ya el formulario colocándole los nombres que yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hago es que me paro en el campo y le doy clic derecho, me voy a propiedades y en la propiedad text, ahí le pongo el nombre que yo quiera. Entonces aquí le voy a colocar, por ejemplo, código. Yo quiero unos nombres que resalten, que tenga, entonces para eso me voy a la propiedad font, le digo que van a ser en negrilla y les voy a dar un tamaño de 14. A mirar cómo quedan. Perfecto. Listo, entonces hago lo mismo con el label del título. Le cambio el font. Listo. Me voy para el de autor. Y el del número de ejemplares que se han adquirido. Aquí no quiero utilizar todavía colores, simplemente voy a que resalten esos títulos. Listo, fíjense que aquí no ocupo en este campo, entonces por eso me aparecen esos puntos suspensivos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a correr todos mis campos de texto y aquí voy a ampliar un poco. Listo, perfecto. Los campos de texto inicialmente deben aparecer en blanco, entonces le voy a borrar también estos letreros que él me colocó aquí. Vamos también a la misma propiedad. Listo. Y también quiero que cuando el usuario digite ahí sus valores, también quiero que me aparezcan en tipo resaltado, pero aquí simplemente le voy a dar un tamaño un poquito más pequeño, que es 12. Ok. Propiedades. Listo, entonces ya tengo por lo menos la parte principal de mi formulario. Si uno quiere ver cómo va, aquí hay una opción que tiene como un ojito arriba y él le muestra a uno cómo le va quedando el formulario, cómo le va a aparecer al usuario. Entonces, fíjense, me parece una buena presentación y continúo. Además de tener los datos, los campos donde van a entrar los datos, donde el usuario va a colocar sus datos, pues necesitamos unas funciones. ¿Qué hacemos con estos datos? Entonces, para ello utilizamos botones y el primer botón que vamos a utilizar es el botón para hacer la creación o la grabación de ese libro.
de los datos, con los datos pues, que se han digitado acá. Entonces aquí tengo el primer botón que va a servir para eso y el otro botón que lo quiero del mismo tamaño y por eso lo copio. Ese es el botón que me va a servir si se toma la decisión o en el momento en que ya no haya más libros que grabar, pues simplemente que se salga y regrese al menú. También entonces entramos a adecuar, a customizar nuestros botones, utilizando también las propiedades. Entonces aquí sí necesitamos un texto y coloquémosle aquí, por ejemplo, adicionar. Lo que vamos a hacer es adicionar ese libro y le vamos a colocar también, vamos a cambiarle también el font. Vamos a colocarlo en 14 en negrilla. Listo. Ok. Y este que es simplemente este va a ser salir. También negrilla y 14. Listo. Entonces vamos a ver cómo nos quedó nuestro diseño. Ok. Listo. Pues no será una obra de arte, pero nos sirve para los efectos académicos que estamos tratando. Ok. Entonces fíjense, aquí ya tenemos nuestras funciones para qué hacer con la información que tenemos acá. Entonces aquí decimos adicionar. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear, o le vamos a decir al sistema que cree una función, un método, ¿sí?, que se va a ejecutar cuando nosotros presionemos ese botón. O sea, es la acción que se va a desarrollar cuando presionemos ese botón. Y para ello lo que hacemos es... primero vamos a hacer otra cosa que se me olvidaba. Lo que vamos a hacer es, listo, los datos el usuario los digita acá, pero ¿dónde van a quedar almacenados esos datos? El sistema por default ya le asignó unos nombres como unas variables a cada uno de estos campos. Miremos cuáles son ellos. Entonces vamos nuevamente a propiedades y ahora nos vamos por la pestaña code y vemos que aquí en el nombre de la variable él le colocó jtextfield 4. Entonces le vamos a cambiar algo por algo que reconozcamos nosotros. Entonces es un campo de texto para que no se nos olvide, entonces le vamos a colocar txt. Siempre que vamos a definir un campo de texto lo vamos a iniciar con txt, también por pura costumbre, ¿sí? Y le vamos a colocar el nombre código. Listo. Entonces fíjense que ese campo, ese texto ya va a recibir, la información que va a recibir va a quedar guardada en una variable que se llama txt_piso código. Y lo mismo vamos a hacer para los demás campos. Para los botones también vamos a hacer algo similar, le vamos a adicionar un nombre, asignar un nombre también que entendamos, que no sea el que les coloque, que es por ejemplo JBotón 1. Entonces lo vamos a llamar, vamos a decir que es un botón, pero ese botón lo vamos a llamar adición.
y salir también es un botón y lo vamos a llamar salir. Listo. Entonces ya tenemos cada uno de los datos del formulario asociados a una variable, ya le conocemos su nombre. Entonces estamos hablando inicialmente de que este botón o cualquiera de los botones, pues cuando se oprimen debe pasar algo. O sea, esos botones deben estar relacionados a un evento, debe ocurrir un evento. Entonces, para colocar el código de lo que se debe realizar, de lo que el sistema debe realizar cuando se oprime ese botón, entonces nos vamos a también a propiedades, pero aquí ya nos vamos a eventos, y ahí vamos a definir los distintos eventos que puede tener un botón. En este caso solamente vamos a utilizar uno que es lo que se va a llamar Action Performed o acción a ejecutar. Ese es el nombre, digamos, de ese evento y es el que está relacionado cuando se oprime el botón. Aquí tenemos varias posibilidades. Con esta flechita él nos muestra que él nos va a crear un método que se llama btn-adición. ¿Por qué? Porque así llamamos a nuestro botón. Entonces btn adición action performed y le hacemos clic y fíjese lo que ocurrió, y automáticamente él nos creó este método que es donde nosotros vamos a colocar el código que va a manejar la acción de ese botón. Listo, él ya creó el espacio acá, pero ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde salió todo este código? Fíjense que aquí el sistema nos está mostrando un poco de código correspondiente a esta clase que la llamé captura datos, ¿sí? Pues es que detrás de lo que hemos dibujado, ¿sí?, lo que existe realmente es código Java. O sea, toda esa figura, todos esos botones, todos esos labels, pues simplemente han sido dibujados por medio de código. Lo que pasa es que NetBeans nos ahorra mucho trabajo y no tenemos que escribir las instrucciones para colocar cada uno de esos objetos, que es algo dispendioso. Pero fíjense que aquí hay unos botones, hay dos. Aquí dice source, o sea, fuente, lo que nos está mostrando son las instrucciones. Pero si nosotros hacemos clic en design, y ese que los vuelve a mostrar es la figura que hemos dibujado del formulario. Entonces, lo que pasa es que ya nosotros tenemos que entrar a interactuar con el fuente, porque bueno, él llegó hasta donde nos dice, bueno, aquí coloquen lo que ustedes quieran para cuando el código que ustedes necesiten, para que cuando el usuario haga clic sobre el botón adición, pues se haga algo. En este caso lo que queremos es que se incorpore un nuevo libro a ese catálogo. Entonces aquí nosotros tenemos que entrar ya a escribir el código correspondiente, pues porque ahí sí ya adivino si el sistema no es y él no sabe qué es lo que queremos hacer cuando se oprima ese botón. Entonces en este tutorial, en este video dejemos hasta acá, y en el próximo voy a continuar desarrollando el código que va colocado acá para este método.